partes de Chile, el sur peruano, yo considero, justo se lo comentaba a una persona hace poco, es el mismo sentimiento, ¿no? Las fronteras no han podido calar en el sentimiento musical entre una cultura que es la misma, ¿no? Tú vas a una fiesta patronal en Puno, en Juliaca, en Tacna, o te vas por Iquique, Alto Hospicio, en Oruro, y vas a ver que es el mismo paso, el mismo sentimiento, la vestimenta casi tal cual, los grupos que les gusta son casi los mismos. Yo me voy, por ejemplo, me voy a Huachacaya, me voy a donde Europa adentro, ¿sabes? Y siento que como si estuviese en Juliaca o estuviese en otro lugar, ¿no? El sentimiento es el mismo, la música está ahí, latente, vive, y el hecho de que escuchen música de mi padre es que no es de ahora, ¿no? Y no solamente de él, hay muchos músicos peruanos de antaño que son muy escuchados también. Jason, buenas tardes. Vamos de frente al punto, sin batería, sin sonoridad, sin nada. Tú hablaste al empezar de una propuesta y de tendencias. Es una pregunta. La otra es, estás vendiendo un producto, pero esta vez has tomado como locación, no como lo hacen los otros artistas, en la zona turística, no lo que nosotros tenemos en nuestro país, y lo has hecho un video urbano. Esa es mi pregunta. ¿Por qué hoy, sabiendo que tú tienes una tradición por historia, por convicción y formación, a tu padre, que es un ejemplo, ¿no? Porque hoy, decían los compañeros, manifiestas a través de esta canción ese videoclip? Claro, yo ya este año vengo haciendo ya varios videos en la calle, ¿no? Tal cual, arrancamos con, si no me equivoco, con El Sueño Contigo, Alero Vete, El Seco Volverás, lo hemos hecho en el Girón de la Unión, lo hemos hecho en el Mercado Unicachi, en la primera de Pro, ¿no? En Lima Norte, lo hemos hecho en Gamarra. Pero la idea de esos videos líricos era simplemente salir a la calle, comenzar a grabar y grabar de porrazo, o sea, nada preparado, nada que salió mal corte, no, salir, caminar, grabar, repetir, grabar y pasar, ¿no? Si ese rato pasó un perrito, sale el perrito, si pasó Claudio Pizarro, que sale Claudio Pizarro, o sea, lo que ocurre en ese instante, ¿no? Y me ha tocado que hay personas que después me he encontrado y me dicen, yo salgo ahí, estuve pasando, ¿no? Y eso es algo que queda capturado, o sea, sí, yo pasé ese momento y queda para la posteridad. Ahora tratamos de hacer lo mismo, ¿no? Salimos a la calle, semáforo, yo ya sabía que ese semáforo demora y nos iba a permitir, hacer gran parte de la canción, y un poquito también agradeciendo, ¿no? a nuestros amigos de la Policía Nacional de Perú que estuvieron, vieron nuestra necesidad de grabar y nos daban pues unos segunditos más del semáforo, permitiendo pues que termináramos al menos la escena, ¿no? Yo creo que la idea es eso, ¿no? No solamente mostrar algo turístico o algo que por antonomasia o por ícono se ve como turístico, o sea, cualquier parte de la calle es turística, ¿no? El mercado Unicachi es turístico también, las mototaxis son turísticas, ¿no? Cualquier parte es turística, solamente hay que mostrarlo, ¿no? O sea, que no regresaría ya a lo autóctono tradicional. No, yo le he dicho que no, o sea, sí se puede grabar, no saben cómo muero por grabar en Machu Picchu, no me dejan. Entonces, sí se puede hacer, pero bueno, ya se hace el año que viene. Jason, Raíces de mi Tierra. Tuvimos la oportunidad de entrevistarte durante la filmación de la primera parte, como decía Tania, y se ve el producto y está muy bonito. Yo creo que a raíz de las chicas que salen quizás en ropa corta y todo eso, creo que no tanto les ponemos el maltrato, porque te dices así, pues vas a tener un acoso, ¿no? Yo creo que hay fundamentos para hacer el videoclip. Bueno, mi pregunta es con respecto a los siguientes temas que vas a lanzar. ¿También vemos esas imágenes o quizás estás recorriendo algunos departamentos o haciendo similar? Bueno, por lo pronto el siguiente videoclip va a ser enteramente en Lima, por cuestiones de tiempo. Tengo un videoclip pendiente que grabé por la zona de la Libertad, ¿no? Espero poder culminarlo también pronto, pero sí, como justamente lo comentaba Ursus, la idea es mostrar aspectos diferentes, ¿no? Y bueno, esta vez hemos empleado a las chicas, algunas chicas muy conocidas, ¿no? En el ambiente artístico, para ver, ¿no? qué tal sale, a ver qué les parece, ¿no?
y de acuerdo a eso mejorar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jason. Muy buenas tardes a todos los amigos, ¿cómo están? Es un honor que me invites a mí, primera vez que te voy a entrevistar el día de hoy. Me han chismeado por ahí que va a ser un feat con un artista. Quiero que nos comentes un poquito más de esta novedad que se va a venir. Y veo que eres un artista muy arriesgado, que haces diferentes tipos de videos, haces un show muy espectacular en el escenario. Y quisiera saber si vas a hacer vas a cambiar alguna cosa en el escenario, porque ya estamos, creo que todos ven lo mismo. Dice, vamos a renovar, estamos grabando y vamos al concierto y vemos lo mismo. Quisiera saber qué vas a cambiar en 2019, qué propuesta en el escenario vas a dar, con qué me vas a sorprender, y quiero que me cuentes sobre el film de este artista que vas a grabar. Ah, sí, se vienen varios dúos. Ya tenemos el dúo con Papá Comunero, que ya el videoclip también tiene que salir en el verano sí o sí. Se viene también un dúo con la patrona, Sonia Morales, ¿no? Un bailas muy bonito. Y se viene también una propuesta interesante, que no sé si decirla, pero un cambio de estilo, ¿no? Hemos grabado con una amiga que toca un estilo muy diferente al mío, ¿no? Y bueno, pues a ver qué tal me sale. Un poquito que adecuar la voz a ese estilo me hace difícil, pero bueno, es otro tipo de guitarra, ¿no? Vamos a ver pues, qué tal sale. ¿Qué estilo es? ¿Qué estilo? Bueno, con requinto. Sí, hemos grabado una canción a dúo con requinto. Lo voy a decir, ya creo que no está por acá, con mi amiga Lourdes Huachaca. Hemos grabado una cancioncita muy bonita, en donde estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, dado que es la primera vez que grabo en ese estilo y mi voz sinceramente no se adecua mucho a ese estilo, pero estoy que me esfuerzo, escucho, estoy haciendo la tarea, ¿no? Y tengo que dar mi examen de nuevo para hacer lo que falte, porque ya Lourdes que me pensó, me decía, es momento de salir con la primicia. ¿Y en este dúo que estás haciendo, el tema es tu composición o es de otro? La canción, bueno, me la trajo Lourdes, creo que es de ella, con otra persona. La fuga es mía, la fuguita sí, ahí ya pusimos algo. Siempre yo me piche, tengo que meter algo. Jason, pero ese proyecto te está haciendo esperar, ¿no? Porque yo recuerdo que te entrevisté hace meses atrás y me comentaste. Sí. Lo que pasa es que me gusta hacer bastante las cosas con mucha anticipación, ¿no? No solamente tengo este proyecto, sino hay varios temitas que están poco a poquito saliendo, porque hacerlo alocado un poquito que no da, ¿no? Ahora ya se van a venir nuevas primicias, se vienen más videoclips. Vamos a ver qué hacemos. A lo mejor invito a la prensa especializada y hacemos todos un videoclip, ¿no? Donde salgan todos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué no ¿Perdón? Claro, sí, en esta canción hemos por primera vez puesto un saxofón, ¿no? Claro, he puesto saxofón, ¿no? Gracias a Jorgito Gastelú, que fue el que hizo el saxofón, ya que la tendencia hoy por hoy es un poquito el saxo, ¿no? Vamos a ver cómo lo recibe el público y por qué no también añadir ese instrumento a nuestra educación. Yo creo que con esos temas podemos exportar el guayas a otros países, ¿no? Porque Sería bonito. Sería bonito. Por eso yo pero hay propuestas, por ejemplo en México, donde hay artistas dentro de la música tradicional mexicana que están tomando los temas íconos, ¿no? O temas musicales conocidos y los están interpretando como artistas de otros estilos, de otros géneros. Aquí en Perú, por ejemplo, no se ha hecho, ¿no? De repente tú podrías ser iniciador, ya que te gusta tanto. ¿En el Perú se ha hecho o no se ha hecho? No se está haciendo. Ah, ya. Entonces sería bueno de repente, ya que te gusta tanto innovar y arriesgar, ¿no? En el trabajo musical, ¿no te animarías de repente a interpretar un tema como el Yo lo soy con una cantante como Eva Young o con un Gianmarco Ciñago, por ejemplo, como para variar un poco? Preferiría a Lucía de la Cruz. O Luciana. Ahí está, De lejos, Gianmarco es un gran exponente, yo lo admiro muchísimo, pero detesto cuando canta el guayno. No pasa nada, que sea con su balada. No lo hacen bien, les falta el feeling, ¿no? Amigos, vamos a dar por terminada la conferencia de prensa para empezar las ruedas personales. Cualquier pregunta que se les ocurra, les agradeceremos que sea para ese momento. Gracias, Dios.
Muchas gracias. Gracias.